Un billonario confinado a una silla de ruedas creía que nada en el mundo podría curarlo, hasta que un niño pobre apareció ante él con una promesa imposible. Entre arrogancia e inocencia, surgió un encuentro que lo cambiaría todo para siempre. Los secretos salieron a la luz, las lágrimas cayeron, y la vida de este hombre jamás sería la misma. Una historia de fe, transformación y redención que tocará profundamente tu corazón. Suscríbete al canal, dale me gusta a este video y comenta desde dónde nos estás viendo. A veces, la mayor riqueza está escondida en los lugares más improbables y las mayores lecciones vienen de las voces que menos esperamos escuchar. Capítulo 1. El Valle de Manhattan. El valle entre los rascacielos de Manhattan parecía aún más profundo aquella mañana de otoño. Las hojas doradas danzaban alrededor de los peatones apresurados, mientras el sol luchaba por tocar el asfalto entre las sombras de los gigantes de concreto. En el piso 78 del edificio Armstrong, un hombre contemplaba el mundo a través de una ventana del tamaño de la pared. Sus manos reposaban sobre las ruedas de su silla, inmóviles como su expresión. 5 años atrás, Robert Armstrong caminaba por esas mismas calles como un titán. Ahora, observaba la vida suceder allá abajo como quien ve una película muda a la cual ya no pertenece. Más informes, señor Armstrong. La voz de la secretaria apenas penetró sus pensamientos. Él no se volteó, solo extendió la mano y sintió el peso del papel. Otro dictamen médico, otra confirmación de lo que ya sabía. Su condición era irreversible. $10 millones gastados en los mejores especialistas del mundo. ¿Para qué? Para escuchar diferentes acentos pronunciando la misma sentencia. Cancela todas mis citas de hoy, ordenó, arrugando el papel sin siquiera mirarlo. Todas. La mujer dudó por un instante, incluyendo la reunión con la junta sobre la adquisición de. Dije todas, interrumpió, finalmente girando la silla para encararla. ¿O necesito hablar en otro idioma para ser comprendido? La secretaria tragó saliva y asintió, retirándose rápidamente. Cuando la puerta se cerró, Robert volvió a encarar la ciudad, su ciudad, un reino que había conquistado a fuerza de ambición implacable y decisiones que otros hombres no habrían tenido el valor de tomar. Ahora, la única decisión que importaba estaba fuera de su alcance: volver a caminar. Lo que él no sabía es que en ese mismo momento, a kilómetros de distancia, en el barrio del Bronx, un niño de 8 años llamado Gabriel cerraba los ojos frente a un pequeño altar improvisado en el rincón de un apartamento estrecho, susurrando una oración que cambiaría para siempre la vida de ambos. Capítulo 2. El despertar en el Bronx. La mañana comenzó como todas las otras en el pequeño apartamento del Bronx. El despertador no sonó, nunca sonaba, porque estaba roto, pero Gabriel despertó exactamente a las 5:43, como hacía todos los días. El niño abrió los ojos en la penumbra del cuarto que compartía con su madre, Sofía, y su hermano menor, Lucas. Acostado en el colchón en el suelo, podía ver la respiración de su madre formando pequeñas nubes en el aire frío del otoño que se filtraba por las rendijas de la ventana mal sellada. Gabriel se levantó sin hacer ruido. Sus pies pequeños conocían cada tabla que crujía, cada obstáculo en el camino hasta la diminuta cocina. A los 8 años, ya tenía la responsabilidad de preparar el desayuno para la familia. Sofía trabajaba en 2 empleos, limpiaba durante el día y atendía una gasolinera por la noche. En los últimos meses, desde que Lucas se enfermó, apenas dormía 4 horas. El niño se puso la sudadera gastada que usaba como abrigo 3 tallas más grande que su tamaño, donación de la iglesia, y puso agua a hervir. Mientras esperaba, se arrodilló en el pequeño espacio entre la estufa y el refrigerador, frente a una imagen de San Lázaro, el santo de las curaciones imposibles. Buenos días, San Lázaro, susurró, como quien saluda a un viejo amigo. Lucas durmió toda la noche sin toser. Gracias por eso. Gabriel no rezaba como los otros niños, no pedía juguetes o dulces. Sus oraciones eran conversaciones íntimas, reportes diarios y peticiones de fuerza. Esa mañana, sin embargo, algo diferente sucedió. Mientras estaba arrodillado, una imagen clara se formó en su mente: un hombre en una silla de ruedas, dentro de una oficina enorme, con vista a toda la ciudad.
El hombre lloraba, aunque trataba de esconder las lágrimas. El niño parpadeó, confundido. Nunca había tenido una visión tan nítida antes. Sintió un hormigueo en las manos y un calor extraño en el pecho. Sin entender completamente lo que pasaba, supo en ese instante que necesitaba encontrar a ese hombre. Gabriel, la voz somnolienta de Sofía, interrumpió sus pensamientos. Despertaste temprano otra vez, hijo. Él se levantó rápidamente. Hice café, mamá, y hay un poco de pan de ayer. Sofía sonrió con ternura y cansancio. A los 32 años, su rostro ya mostraba las marcas de toda una vida de luchas. Viuda desde hacía 3 años, cuando su esposo murió en un accidente de construcción, cargaba el mundo en sus hombros para criar a sus 2 hijos. Hoy es sábado, Gabriel, ¿podrías dormir más? Me gusta despertarme temprano, respondió el niño, sirviendo una taza de café para su madre. Tengo más tiempo para ayudar. Sofía besó la frente de su hijo. ¿Qué haría sin ti, mi pequeño hombre? Gabriel sonrió, pero sus pensamientos continuaban en la imagen del hombre en la silla de ruedas. Mientras su madre tomaba café, reunió valor y dijo: «Mamá, necesito ir al centro hoy». Sofía frunció el ceño. ¿Al centro, Manhattan? ¿Por qué? ¿Hay alguien que necesita ayuda allá? La madre suspiró. Gabriel, ya hemos hablado de esto. Sé que quieres ayudar a todo el mundo, pero es diferente esta vez, interrumpió el niño, con una seriedad que no correspondía a su edad. Lo vi, mamá, como cuando vi que el señor Peterson iba a caerse de la escalera, ¿recuerdas? O cuando supe que la señora Martínez tenía algo malo en el corazón antes que los doctores. Sofía se quedó en silencio. No era la primera vez que Gabriel tenía esos presentimientos. Al principio, pensaba que era solo imaginación infantil, pero después de algunas coincidencias difíciles de explicar, comenzó a prestar más atención. El niño parecía tener una sensibilidad especial, una capacidad de percibir cosas que otros no podían. ¿Quién necesita ayuda esta? ¿Ves? Gabriel dudó. Un hombre en una silla de ruedas. Es muy rico, vive en un edificio alto, está muy triste. Sofía negó con la cabeza. ¿Y cómo pretendes encontrar a ese hombre en Manhattan? Es una ciudad enorme. Hijo, sé dónde está, respondió con convicción. Puedo sentirlo. La madre miró el reloj. Necesitaba ir a trabajar en 1 hora, y Lucas aún dormía. No tenía con quién dejar a los niños. No puedo dejarte ir solo, Gabriel. La señora Ramírez puede quedarse con Lucas. Siempre ayuda, cuando necesitas trabajar los fines de semana. Sofía se mordió el labio, indecisa. Gabriel nunca había pedido algo así antes. Había una urgencia extraña en sus ojos castaños que la intrigaba. Por favor, mamá, es importante. Después de algunos minutos de silencio, Sofía asintió. Voy a llamar a la señora Ramírez. Si puede quedarse con Lucas, te llevo hasta el metro, pero vas directo y vuelves antes del anochecer, ¿entendido? Y lleva el celular viejo conmigo. Tiene poca batería, pero sirve para hacer una llamada si necesitas. Gabriel sonrió, radiante. Gracias, mamá, prometo que vuelvo pronto. Mientras Sofía llamaba a la vecina, Gabriel volvió al pequeño altar y agradeció. Algo le decía que ese día cambiaría todo, para él, para su familia y para el hombre en la silla de ruedas que aún no conocía. Capítulo 3. El encuentro inesperado. El guardia de seguridad de la Torre Armstrong observó con desconfianza al niño parado del otro lado de la calle desde hacía más de 1 hora. Pequeño, delgado, ropa demasiado simple para ese barrio, probablemente un mendigo, pensó, pero había algo extraño. El niño no se acercaba a nadie, solo miraba fijamente el edificio, como si esperara algo. Kevin, el guardia, decidió cruzar la calle para verificar. En sus 15 años trabajando para Robert Armstrong, había aprendido a ser cauteloso con cualquier comportamiento inusual. Su jefe tenía muchos enemigos. Oye, niño, le gritó, deteniéndose a pocos pasos de Gabriel. ¿Qué haces aquí? Gabriel miró al hombre alto y corpulento, sin mostrar miedo. Necesito hablar con el señor Armstrong. Kevin casi se rió. ¿El señor Armstrong? ¿Y por qué hablaría contigo? Porque puedo ayudarlo a caminar otra vez. El guardia se quedó sin palabras por un instante.
¿Cómo sabía ese niño sobre la condición de Armstrong? Claro, el accidente había sido noticia años atrás, pero un niño de esa edad. Mira, niño, ve a jugar a otro lado. El señor Armstrong es un hombre muy ocupado. Voy a esperar, respondió. Gabriel, simplemente, él va a querer verme. Algo en la certeza con que el niño hablaba hizo que Kevin se sintiera incómodo. Decidió reportar el incidente por radio. Para su sorpresa, después de informar a seguridad interna, recibió órdenes de traer al niño. ¿Cómo te llamas?, preguntó, aún desconfiado. Gabriel. Bueno, Gabriel, parece que tienes suerte. Vamos, pero quédate cerca de mí y no toques nada. El niño asintió y siguió al guardia a través de las puertas giratorias de vidrio y mármol. Sus ojos se abrieron como platos al entrar al vestíbulo monumental. Nunca había visto tanto lujo en un solo lugar. El techo parecía tocar el cielo, y el piso de mármol reflejaba su propio rostro como un espejo. Es como una catedral, susurró para sí mismo. El elevador privado subió tan rápido que Gabriel sintió que su estómago se revolvía. Cuando las puertas se abrieron en el piso 78, fue conducido por un pasillo silencioso hasta una antesala donde una mujer de expresión severa lo examinó de arriba a abajo. ¿Se le informó al señor Armstrong?, preguntó a Kevin. Sí, señora Lawson. Pidió que trajéramos al niño. La secretaria se levantó con un suspiro irritado. Voy a anunciarlo. Espere aquí. Cuando desapareció por una puerta de madera oscura, Kevin se inclinó hacia Gabriel. Cualquier cosa que estés planeando, niño, desiste. El señor Armstrong no es un hombre paciente. Gabriel solo sonrió. No se preocupe, estoy aquí para ayudar. La puerta se abrió nuevamente y la secretaria reapareció. Va a recibirlo. Solo, añadió, mirando a Kevin, quien pareció sorprendido. ¿Está segura? Órdenes directas. Gabriel caminó hacia la puerta, sintiendo que el corazón se aceleraba. Antes de entrar, se volteó hacia Kevin. Va a estar todo bien, dijo, como si fuera él quien necesitara tranquilizar al adulto. La oficina era aún más impresionante que el vestíbulo. Ventanas del piso al techo revelaban todo Manhattan como una maqueta viva. En la pared opuesta, diplomas, certificados y fotografías con personalidades famosas. En el centro, un escritorio de madera maciza tan grande como el apartamento donde vivía Gabriel, y detrás de él, exactamente como en su visión, estaba Robert Armstrong. La realidad, sin embargo, era más impactante que la imagen mental. El hombre en la silla de ruedas era imponente incluso sentado. Rasgos marcados, cabello canoso perfectamente peinado, traje que seguramente costaba más que todo lo que Gabriel había poseído en su vida. Pero sus ojos estaban vacíos, como ventanas de una casa abandonada. Así que tú eres el niño milagroso, dijo Armstrong, su voz grave llenando la sala. No era una pregunta. Mi nombre es Gabriel, señor. Y dices que puedes curarme. El sarcasmo era evidente. Interesante. ¿Sabes cuántos charlatanes ya lo han intentado? Gabriel no respondió de inmediato. En cambio, caminó lentamente hasta la ventana y miró hacia abajo. Las personas parecen hormigas desde aquí arriba. Armstrong giró la silla, intrigado por la calma del niño. No respondiste mi pregunta. No soy un charlatán, señor Armstrong. Solo soy alguien que puede ayudar. El billonario soltó una risa seca. ¿Y cómo pretendes hacer eso? ¿Vas a orar por mí? ¿Imponer las manos? ¿Vender alguna poción milagrosa? Gabriel se volteó para mirarlo. Voy a recordarle quién era antes de olvidar. Las palabras golpearon a Armstrong como un puñetazo físico. Su sonrisa burlona desapareció. ¿Quién te mandó aquí? ¿Fue alguno de mis competidores? ¿Algún periodista? Nadie me mandó, respondió Gabriel. Los está necesitando ayuda y vine. Armstrong estudió al niño con más atención. Ropa simple, tenis gastados, pero una mirada que parecía atravesarlo. No detectaba mentira o malicia en esos ojos castaños, solo una serenidad desconcertante. ¿Sabes quién soy?, preguntó, más bajo. Un hombre que perdió algo importante y piensa que no puede recuperarlo. Armstrong sintió una irritación creciente. ¿Cómo se atrevía esa criatura a hablarle así? Escucha, niño, no sé qué juego es este,
pero se acabó. Voy a mandar al guardia a llevarte a casa y... Usted sueña con montañas, interrumpió Gabriel. Sueña que está escalando, pero siempre se cae antes de llegar a la cima. Despierta sudando, tratando de mover las piernas. El billonario palideció. Nunca le había contado a nadie sobre esas pesadillas recurrentes. Como tú, también sé que guarda una foto en su gaveta, una mujer con un niño pequeño. Usted la mira cuando está solo. Armstrong sintió que se le cerraba la garganta. La foto de su ex esposa y su hijo, a quienes no veía desde hacía años. Un secreto que nadie en ese edificio conocía. ¿Quién eres?, susurró, la voz súbitamente frágil. Gabriel se acercó a la silla de ruedas y, para sorpresa de Armstrong, se arrodilló a su lado, mirándolo directamente a los ojos. Soy alguien que puede ver lo que otros no ven. Y veo que sus piernas no son el único problema, su corazón también está paralizado. El billonario sintió una rabia súbita reemplazar el shock. Sal de aquí, ordenó, la voz temblorosa. Sal. Gabriel no se movió. Si logro hacer que usted camine otra vez, ¿qué me daría a cambio? La pregunta tomó a Armstrong por sorpresa. ¿Entonces era eso? ¿Dinero? Por supuesto que era dinero. Siempre era dinero. ¿Cuánto quieres? $1,000 por tu tiempo perdido? Gabriel negó con la cabeza. No es eso. ¿10,000? ¿100,000? Armstrong se rió, amargo. ¿Qué tal $1,000,000? Eso es lo que vale él. ¿Milagro que prometes? $1,000,000. Para su sorpresa, Gabriel sonrió. $1,000,000 está bien. Armstrong miró al niño, incrédulo, antes de soltar una carcajada. Era absurdo, pero también intrigante. Había gastado mucho más en tratamientos experimentales que no llevaron a nada. Está bien, niño, cúrame. Te doy $1,000,000. Hizo una pausa dramática. Pero cuando falles, quiero que digas la verdad. ¿Quién te mandó aquí? Gabriel extendió su mano pequeña. Trato hecho. Armstrong dudó. Antes de estrechar la mano del niño, sintió un calor extraño al tocarla, como una corriente eléctrica suave. Prepare el cheque, señor Armstrong, dijo Gabriel con una confianza tranquila. Lo va a necesitar pronto. Capítulo 4. El milagro por el intercomunicador. Armstrong ordenó a la secretaria que no lo molestara bajo ninguna circunstancia. Después, cerró la puerta de la oficina con llave. No quería testigos para la farsa que estaba a punto de presenciar. O tal vez, en algún lugar profundo, que no admitía ni para sí mismo, no quería testigos en caso de que algo inexplicable realmente sucediera. Entonces, ¿cómo pretendes realizar este milagro?, preguntó, girando la silla para quedar frente a Gabriel. El niño miró alrededor de la oficina, deteniéndose en los diplomas enmarcados. Usted tiene muchos certificados. ¿Todos dicen que es imposible? Armstrong siguió la mirada del niño. Los mejores neurólogos del mundo. Unanimidad médica. Lesión irreversible de la médula espinal. Traducido para tu edad, nunca más voy a caminar. Gabriel caminó hasta el escritorio y tomó uno de los reportes médicos. Obviamente no comprendía los términos técnicos, pero hojeó las páginas con interés. Ellos miran lo que se rompió, dijo finalmente, devolviendo el documento al escritorio. Yo miro lo que aún puede responder. Armstrong sintió un escalofrío involuntario. ¿Y cómo sabes lo que aún puede responder? Puedo ver, respondió Gabriel simplemente. ¿Cómo puedo ver la foto en su gaveta o los sueños con montañas? El billonario tragó saliva. ¿Realmente estaba considerando las palabras de un niño? Él, Robert Armstrong, el hombre que había construido un imperio basado en datos, ciencia y lógica implacable. ¿Qué quieres que haga?, preguntó, sorprendiéndose a sí mismo. Gabriel se acercó. Cierre los ojos. Armstrong dudó, pero obedeció. Se sintió ridículo, vulnerable. Ahora, recuerde cuando podía caminar. No piense en la silla, ni en el accidente. Piense en cómo era. Caminar por la playa, subir escaleras, sentir el suelo bajo sus pies. Armstrong frunció el ceño, pero se concentró. Recordó sus caminatas matutinas por Central Park, las escaladas que hacía los fines de semana, la sensación de correr contra el viento. Ahora, continuó Gabriel, hable con sus piernas. ¿Qué? Armstrong abrió los ojos, irritado. Eso es ridículo. ¿Más ridículo que un niño que sabe sus secretos? El billonario cerró la boca, sin respuesta.
respiró profundo y cerró los ojos. Nuevamente, ¿qué debo decir? Lo que siente, lo que quiere, sea sincero. Armstrong se sintió absurdamente avergonzado, pero algo lo impulsaba a continuar. Llora, los extraño, murmuró, sintiéndose tonto. Extraño caminar, correr, ser completo. Continúe, alentó Gabriel. Estoy cansado de esta silla, cansado de depender de otros, cansado de ser menos de lo que era. Mientras hablaba, Armstrong sintió algo extraño, un hormigueo leve, casi imperceptible, subiendo por sus muslos. Lo ignoró, pensando que era su imaginación. Dígales que las necesita, instruyó Gabriel, poniendo una mano en el hombro de Armstrong. Diga que cree. Las necesito, repitió el billonario, la voz más firme. Quiero creer que puedo caminar nuevamente. El hormigueo se intensificó. Armstrong abrió los ojos, asustado. Estoy sintiendo algo. Gabriel sonrió. Continúe. Esto es imposible, susurró Armstrong. La médula está seccionada. No hay conexión neuronal. Deje de pensar como médico, dijo Gabriel. Sienta como humano. Armstrong cerró los ojos nuevamente, concentrándose en la sensación. Era real. Un hormigueo que ahora se extendía por ambas piernas, bajando hasta los pies. Por favor, susurró, y se dio cuenta de que las lágrimas corrían por su rostro. Por favor, funcionen otra vez. Gabriel puso las manos sobre las rodillas de Armstrong. Ahora, trate de moverlas. No use solo los brazos, use todo, rabia, dolor, esperanza. Armstrong respiró profundo y se concentró como nunca antes. Canalizó toda la frustración acumulada en 5 años de inmovilidad, toda la rabia de los diagnósticos negativos, toda la tristeza de la vida que había perdido, y entonces sucedió. Su pie derecho se movió, solo unos centímetros, pero se movió. Armstrong abrió los ojos, incrédulo, miró hacia abajo y vio su pie en una posición diferente. No era un espasmo, él había comandado el movimiento. Dios mío, susurró, inténtelo otra vez, alentó Gabriel. Con esfuerzo, Armstrong logró mover el pie izquierdo también. El movimiento era pequeño, trabajoso, pero real. Las lágrimas corrían libremente ahora. ¿Cómo?, murmuró, incapaz de completar la frase. Gabriel sonrió. Su cuerpo siempre supo cómo caminar. Solo necesitaba creer otra vez. Armstrong extendió las manos temblorosas hacia los brazos de la silla y, con un esfuerzo monumental, trató de levantarse. Las piernas temblaban violentamente, apenas sosteniendo su peso, pero por un breve momento, tal vez 3 segundos, se puso de pie, antes de caer de vuelta en la silla, exhausto. Me paré, dijo, la voz embargada. Me paré. Gabriel asintió. Es solo el comienzo. Va a necesitar práctica, fisioterapia, pero el camino está abierto otra vez. Armstrong miró al niño con una mezcla de asombro y gratitud. ¿Cómo hiciste eso? Yo no hice nada, respondió Gabriel. Usted lo hizo. Solo ayudé a recordar que podía. El billonario se secó las lágrimas con el dorso de las manos, tratando de recuperar la compostura. El cheque, dijo súbitamente. $1.000.000. Se lo prometí. Abrió la gaveta y sacó una chequera. Con la mano aún temblorosa, llenó el monto y firmó. Aquí, dijo, extendiendo el papel. Realmente me curaste. Gabriel miró el cheque, pero no lo tomó. Puede quedarse con el vuelto. Armstrong frunció el ceño. ¿Cómo? No quiero su dinero, respondió el niño. La verdadera cura no fue en sus piernas, fue en su corazón. El billonario se quedó en silencio, procesando las palabras. No, entiendo, va a entender, dijo Gabriel, caminando hacia la puerta. Use bien sus piernas cuando vuelva a caminar completamente, y su corazón también. Armstrong miró el cheque en su mano y después al niño. Espere, ¿quién es usted realmente? ¿Cómo supo sobre mí? Gabriel sonrió. Solo alguien que puede ver lo que otros no ven. Adiós, señor Armstrong. Si esta historia ya te está emocionando, aprovecha y suscríbete ahora al canal. Aquí encuentras historias que inspiran, emocionan y muestran cómo la vida puede cambiar en un instante. Y antes de que el billonario pudiera decir algo más, Gabriel abrió la puerta y salió, dejándolo solo con sus piernas que temblaban, su corazón confundido y un cheque de $1.000.000 que nadie había querido aceptar.
Capítulo 5. El regreso a casa. Sofía estaba exhausta después de su turno de 10 horas limpiando oficinas en el centro de la ciudad. Le dolían las rodillas, tenía las manos ásperas por los productos químicos, y todo lo que quería era llegar a casa, verificar si Lucas estaba mejor de la gripe y saber cómo había sido el misterioso encuentro de Gabriel en Manhattan. Cuando abrió la puerta del pequeño apartamento, encontró a la señora Ramírez en la cocina, preparando una sopa que perfumaba todo el ambiente. ¿Cómo está Lucas?, preguntó inmediatamente. Mucho mejor, respondió la anciana vecina con una sonrisa. La fiebre pasó completamente, hasta comió bien en el almuerzo. Sofía suspiró aliviada. ¿Y Gabriel? ¿Ya volvió? Llegó hace 2 horas. Está tranquilo, leyéndole a su hermano en el cuarto. Sofía agradeció a la vecina, quien se despidió con un abrazo apretado. Después, caminó silenciosamente hasta el cuarto y se detuvo en la puerta. La escena le calentó el corazón. Gabriel sentado en la orilla del colchón, leyendo un libro gastado de cuentos, mientras Lucas escuchaba atentamente, los ojos brillando. «Mami», exclamó Lucas al verla, extendiendo los brazos. Sofía entró y abrazó a su hijo menor, verificando su frente. Realmente, ya no había señal de fiebre. «¿Cómo te sientes, mi pequeño?» «Mejor», respondió Lucas. Gabriel dijo que iba a mejorar hoy, y mejoré. Sofía miró a su hijo mayor, quien sonreía tímidamente. «¿Es cierto?». Gabriel asintió. Sabía que iba a mejorar. Como supe que necesitaba ir al centro hoy. Sofía se sentó al lado de sus hijos. «¿Y cómo fue? ¿Encontraste a la persona que necesitaba ayuda?» «Sí», respondió Gabriel simplemente. «¿Y lograste ayudar?». El niño se quedó en silencio. Por un momento, «Creo que sí, al menos comencé a ayudar». Sofía observó a su hijo con curiosidad. Había algo diferente en él, una calma, una madurez que parecía haberse intensificado. «Gabriel, ¿qué pasó realmente hoy?». El niño cerró el libro y miró a su madre. Conocía a un hombre muy rico y muy triste. No podía caminar desde hacía 5 años. Pensaba que nunca más caminaría. Sofía abrió los ojos como platos. Y hoy se paró por algunos segundos. La madre se quedó sin palabras. Sabía que Gabriel tenía una sensibilidad especial, pero esto, ¿cómo? Gabriel se encogió de hombros. Solo lo ayudé a recordar que podía. A veces las personas olvidan de que son capaces. Sofía abrazó a su hijo, sintiendo una mezcla de orgullo y preocupación. «Eres especial, Gabriel. Siempre lo supe. Todos lo somos, mamá. Solo que algunos lo olvidan». Ella sonrió, acariciando el cabello del niño. «¿Y ese hombre rico? ¿Fue agradecido? Quiso darme dinero, $1 millón. Sofía se rió, pensando que era una broma. «Por supuesto, y lo rechazaste, ¿verdad?». Gabriel asintió seriamente. No era eso lo que él necesitaba dar, y no era eso lo que necesitábamos recibir. La madre miró a su hijo, dándose cuenta de que no estaba bromeando. Sintió un escalofrío recorrer su columna. «Gabriel, ¿quién era ese hombre?». «Robert Armstrong». Sofía se congeló. Todos en Nueva York conocían ese nombre. El billonario implacable, dueño de la mitad de la ciudad. El hombre que, según los periódicos, no tenía corazón. ¿Tú realmente conociste a Robert Armstrong hoy?». Gabriel confirmó con la cabeza. «Va a cambiar, mamá. Va a usar su poder para cosas buenas ahora». Sofía no sabía qué decir. Parte de ella quería creer que era solo imaginación infantil, pero conocía demasiado bien la mirada de Gabriel cuando realmente veía algo. «¿Cómo puedes estar seguro?». «Porque se acordó de cómo es sentir», respondió Gabriel. «Y cuando te acuerdas de sentir, ya no puedes hacer que otros sufran». Sofía abrazó a sus 2 hijos contra su pecho, pensando en el día extraño que terminaba, sobre lo que realmente había pasado en esa oficina en Manhattan, y sobre lo que el futuro les tenía reservado. «Estoy orgullosa de ti», le dijo a Gabriel, «no por lo que hiciste, sino por quién eres». El niño sonrió y volvió a abrir el libro. «¿Puedo terminar el cuento para que Lucas se duerma?». Sofía asintió y se levantó. En la puerta, se volteó para observar a sus hijos una vez más. Tenía la extraña sensación de que algo había cambiado fundamentalmente ese día, como si una puerta se hubiera abierto, no solo para Robert Armstrong,
sino para todos ellos. Capítulo 6. La transformación. 2 semanas habían pasado desde el encuentro con Gabriel. Robert Armstrong estaba sentado en su silla de ruedas, contemplando la ciudad a través de la ventana de la oficina, cuando sonó su teléfono. Señor Armstrong, el doctor Lowell está aquí para la consulta. ¿Qué pase?, respondió, girando la silla. El neurólogo, un hombre de mediana edad con cabello canoso y anteojos de armazón delgado, entró a la oficina cargando una carpeta. Él y Armstrong se conocían desde hacía años, desde el accidente que había dejado paralizado al billonario. Robert, saludó el médico formalmente. ¿Cómo te has sentido? Armstrong dudó antes de responder. No le había contado a nadie sobre lo que había pasado con Gabriel, ni sobre los ejercicios que practicaba secretamente todas las noches, tratando de reproducir esos breves momentos en que sus piernas habían respondido. Tengo algo que mostrarte, Chaos, dijo finalmente. El médico alzó las cejas, intrigado. Armstrong respiró profundo, posicionó la silla a 1 metro de la ventana y, para asombro del doctor Lowell, comenzó a levantarse. Con esfuerzo visible, temblando, pero determinado, Armstrong se puso de pie. 1, 2, 3 segundos, 5, 10, entonces, con pasos vacilantes pero inequívocos, dio 2 pasos hacia la ventana antes de agarrarse del alféizar. Exhausto, el doctor Lowell dejó caer la carpeta que sostenía, documentos esparciéndose por el piso. Dios mío, murmuró, esto es imposible. Armstrong sonrió, orgulloso pero también vulnerable de una forma que jamás había demostrado antes. Aparentemente no. ¿Cómo?, preguntó el médico, acercándose rápidamente para ayudarlo a volver a la silla. Probamos todos los tratamientos conocidos. La lesión era completa. La médula. Digamos que encontré un especialista no convencional, respondió Armstrong, rechazando la ayuda y volviendo solo, lentamente, hasta la silla. El doctor Lowell parecía en shock. Necesito examinarte inmediatamente. Hacer nuevos exámenes, resonancias. Esto contradice todo lo que sabemos sobre lesiones medulares completas. Armstrong asintió. Haz lo que sea necesario, pero antes, necesito que me recomiendes al mejor fisioterapeuta del país. Quiero acelerar este proceso. Mientras el médico recogía sus papeles, aún balbuceando sobre milagros médicos y casos sin precedentes, Armstrong miró nuevamente hacia la ciudad allá abajo. En algún lugar, entre esos millones de personas, estaba un niño que había visto más allá de su condición física, más allá de su riqueza, más allá de su amargura. Un niño que había rechazado $1 millón porque sabía que el verdadero intercambio era otro. Chaos, llamó, interrumpiendo al médico. ¿Conoces alguna institución de caridad enfocada en niños del Bronx? El médico pareció confundido por el cambio de tema. Bueno, hay varias. ¿Por qué? Armstrong sonrió. Porque creo que encontré una causa para apoyar. Capítulo 7. Una nueva esperanza en el pequeño apartamento del Bronx. La rutina continuaba. Sofía preparaba el desayuno, mientras Gabriel arreglaba las mochilas para la escuela. Lucas, completamente recuperado de la gripe, jugaba con un carrito de plástico gastado. Mamá, vamos a llegar tarde, recordó Gabriel, siempre atento al reloj. Sofía suspiró. La calefacción se había roto otra vez, y el dinero estaba escaso para el arreglo. El invierno se acercaba, y se preocupaba por los niños en el frío. Ya estoy terminando, respondió, envolviendo los sándwiches en papel aluminio reutilizado. Sonó el timbre, sorprendiendo a todos. Las visitas eran raras, especialmente a esa hora de la mañana. ¿Quién puede ser?, murmuró Sofía, secándose las manos en el delantal antes de atender. Un hombre de traje esperaba en el pasillo, alto, de apariencia seria. Sostenía una carpeta de cuero bajo el brazo. ¿Señora Morales?, preguntó formalmente. Sofía asintió, cautelosa. Sí, mi nombre es Richard Palmer, abogado del señor Robert Armstrong. El corazón de Sofía se aceleró. Armstrong, el hombre que Gabriel había visitado, sintió miedo súbitamente. ¿Sería posible que estuvieran acusando a su hijo de algo? ¿Qué desea?, preguntó, posicionándose protectoramente en la puerta. El señor Armstrong solicita una reunión con usted y su hijo, Gabriel. Tengo
Autorización para llevarlos hasta él, si es conveniente. Sofía frunció el ceño. Mis hijos necesitan ir a la escuela. Yo tengo que trabajar. El señor Armstrong comprende sus compromisos y está dispuesto a compensar cualquier inconveniente financiero, respondió el abogado, educadamente. Le aseguro que es un asunto de extrema importancia y beneficio para su familia. Gabriel apareció al lado de su madre. ¿Podemos ir, mamá? Quiero ver cómo está. Sofía dudó, mirando a su hijo. Gabriel, ¿conoces a este hombre? No, pero sé que podemos confiar en él. El señor Armstrong está diferente ahora. El abogado observó al niño con curiosidad. Gabriel Morales, supongo. El niño asintió. El señor Armstrong habla mucho sobre usted, comentó Palmer, con una leve sonrisa. Dijo que tiene un don especial. Sofía miró del abogado a su hijo, aún indecisa. No podemos simplemente faltar al trabajo y a la escuela sin explicación. Si me permite, intervino Palmer, abriendo la carpeta. Tengo aquí una carta para la escuela, explicando la situación, y otra para su empleador. El señor Armstrong asumirá total responsabilidad por cualquier inconveniente. Sofía tomó las cartas, sorprendida por la previsión y eficiencia. Estaban impresas en papel membretado de Armstrong Industries, firmadas por el propio billonario. Por favor, señora Morales, insistió Palmer. Puedo garantizar que esta reunión cambiará la vida de su familia, para mejor. Gabriel tomó la mano de su madre. Vamos, mamá, es importante, algo en la convicción de su hijo, en la formalidad del abogado, y tal vez en su propio instinto, hizo que Sofía finalmente asintiera. Necesito llevar a Lucas también, no tengo con quién dejarlo. Ciertamente, concordó Palmer. Una limusina nos espera abajo. Los ojos de Lucas se abrieron como platos. ¿Una limusina de verdad? Sofía sonrió nerviosamente, tomando su abrigo gastado. Creo que sí, hijo. Mientras bajaban las escaleras del edificio viejo, Gabriel sostenía firmemente la mano de su madre. Va a estar todo bien, susurró. Él se acordó de cómo sentir. Capítulo 8. El regalo de la gratitud. La limusina atravesó Manhattan hacia el Centro Médico Presbiteriano de Nueva York. Sofía observaba por la ventana, tratando de ocultar su nerviosismo. Lucas estaba encantado con los asientos de cuero y la televisión incorporada, mientras Gabriel permanecía tranquilo, como si esa situación extraordinaria fuera perfectamente normal. ¿Por qué vamos a un hospital?, preguntó Sofía al abogado. El señor Armstrong está en tratamiento intensivo de fisioterapia, explicó Palmer. Prefiere recibirlos allí, si no les molesta. Cuando llegaron, fueron conducidos no por la entrada principal, sino por un acceso privado. En el ascensor, subieron hasta el último piso, donde todo un pasillo parecía reservado. Médicos y enfermeras saludaron a Palmer con deferencia. Por aquí, indicó, deteniéndose frente a una puerta doble. El señor Armstrong está ansioso por verlos. La sala era espaciosa y luminosa, con grandes ventanas y equipos médicos avanzados. En el centro, usando ropa deportiva en lugar del habitual traje, Robert Armstrong caminaba lentamente entre barras paralelas, asistido por dos fisioterapeutas. Sus pasos eran dudosos, trabajosos, pero reales. Cuando vio a los visitantes, su rostro se iluminó con una sonrisa que Sofía jamás habría imaginado ver en ese hombre, cuya reputación de frialdad era legendaria. Gabriel, llamó Armstrong, haciendo un gesto para que los fisioterapeutas se apartaran. Apoyándose en las barras, dio 3 pasos más solo. Mira, estoy caminando. El niño sonrió, como si siempre hubiera sabido que eso pasaría. Usted practicó mucho. Armstrong se rió, un sonido genuino que sorprendió hasta a Palmer. Día y noche. Los médicos dicen que es un milagro. La ciencia no puede explicarlo. Miró a Sofía y Lucas. Usted debe ser la madre de este niño extraordinario. Sofía asintió, aún atónita con la escena. Sofía Morales. ¿Y este es? Lucas, mi hijo menor. Armstrong hizo una señal, y uno de los fisioterapeutas trajo una silla de ruedas. Él se sentó, explicando, aún no puedo estar de pie por mucho tiempo, pero cada día mejoro un poco más. Miró a Gabriel. Gracias a ti, usted hizo el trabajo difícil, respondió el niño. Armstrong sonrió nuevamente,
Entonces su semblante se puso más serio. Señora Morales, los invité aquí porque tengo una propuesta. Su hijo cambió mi vida de maneras que van más allá de estas piernas que vuelven a funcionar. Sofía esperó, aprensiva. Pasé las últimas 2 semanas reflexionando sobre muchas cosas, continuó Armstrong, sobre cómo usé mi poder y mi riqueza, sobre quién me convertí después del accidente. Hizo una pausa, y sobre el cheque de 1 millón que su hijo rechazó. Sofía se volteó hacia Gabriel, conmocionada. ¿Realmente rechazaste? El niño se encogió de hombros. No era eso lo que él necesitaba dar. Armstrong asintió. Exactamente, y ahora entiendo lo que necesitaba. Darra hizo un gesto a Palmer, quien le entregó una carpeta. Establecí una fundación. Se llama Segundas Oportunidades. Va a financiar tratamientos experimentales para personas con lesiones consideradas irreversibles. Personas que, como yo, fueron sentenciadas a nunca más caminar, pero que tal vez solo necesiten recordar que pueden. Sofía escuchó atentamente, aún sin comprender que tenía que ver aquello con su familia. La fundación también va a apoyar familias de bajos recursos en el Bronx, continuó Armstrong, comenzando con la suya. Abrió la carpeta y extendió un documento. Este es el título de propiedad de un apartamento en Brooklyn. 3 habitaciones, cerca de una excelente escuela pública. Está a su nombre, señora Morales, sin hipotecas, sin condiciones. Sofía tomó el documento con manos temblorosas. Esto es, no puedo aceptar algo así. Puede y debe, insistió Armstrong. También hay un fondo educacional para Gabriel y Lucas. Universidad garantizada para ambos. Cuando llegue el momento, Lucas tiró de la manga de su madre. Vamos a tener una casa nueva, mami. Sofía no podía responder, lágrimas corriendo por su rostro. Armstrong continuó, y un empleo, si lo desea, en la administración de la fundación, salario competitivo, seguro médico completo, horario flexible para cuidar a los niños. ¿Por qué? Logró finalmente preguntar Sofía. ¿Por qué todo esto? Armstrong miró a Gabriel, después de vuelta a ella, porque su hijo me enseñó que la verdadera cura no estaba en mis piernas, sino en mi corazón, y un corazón curado no puede continuar causando dolor a otros. Hizo una pausa. Considere que me estoy quedando con el vuelto, como Gabriel sugirió. Sofía abrazó a sus hijos, tratando de procesar cómo sus vidas acababan de cambiar completamente. Hay una cosa más, añadió Armstrong, pareciendo casi tímido, una expresión nunca antes asociada con él. Me gustaría invitar a Gabriel a visitas regulares, no solo porque aún necesito su orientación para mi recuperación física, sino porque, dudó, porque él me hace recordar que existe bondad genuina en el mundo. Si está de acuerdo, por supuesto. Gabriel miró a su madre, quien asintió, aún sin palabras. Podemos comenzar hoy mismo, propuso Armstrong. Tengo una sesión de fisioterapia ahora. Gabriel podría quedarse, mientras Palmer los lleva a usted y a Lucas a conocer el nuevo apartamento. Después nos encontramos para un almuerzo. Conozco un restaurante italiano excelente. ¿Qué sirve el mejor helado de la ciudad? ¡Helado!, exclamó Lucas, entusiasmado. Sofía se rió entre lágrimas, sintiendo como si un peso enorme hubiera sido removido de sus hombros. Gracias, dijo simplemente. Gracias. Armstrong negó con la cabeza. Yo soy quien agradece, por compartir a su hijo extraordinario conmigo, aunque sea por un día. Él salvó más que mis piernas. Mientras Sofía y Lucas siguieron a Palmer para conocer su nuevo hogar, Gabriel se quedó con Armstrong. Cuando estuvieron solos, el billonario preguntó, ¿cómo sabías? ¿Cómo supiste que podía caminar otra vez cuando los mejores médicos del mundo dijeron que era imposible? Gabriel sonrió, porque vi al hombre que usted podría ser si recordaba cómo sentir. Y ese hombre no nació para estar sentado. Armstrong sintió los ojos humedecerse. ¿Sabes que contraté detectives para investigarte? Esperaba encontrar algún truco, algún fraude. ¿Y qué encontraron? Nada más que un niño extraordinario de una familia humilde. Un niño que, según vecinos y maestros, siempre supo cosas que no debería saber. Siempre ayudó a personas sin pedir nada a cambio. Gabriel se encogió de hombros. Es lo que cualquier persona haría. No, discrepó Armstrong.
negando con la cabeza. No es así, y esa es la lección más importante que me enseñaste. El fisioterapeuta entró, anunciando que era hora de la sesión. Armstrong extendió la mano a Gabriel, quien la sostuvo firmemente. ¿Listo para algunos pasos más?, preguntó el niño. Armstrong sonrió. Más que listo, tengo mucho camino por recuperar, y muchas personas que ayudar a levantarse también. Capítulo 9. 6 meses después, 6 meses habían pasado. El invierno dio lugar a la primavera, y con ella, una serie de transformaciones. La familia Morales era irreconocible. En el espacioso apartamento en Brooklyn, con ventanas grandes que dejaban entrar el sol de la mañana, Sofía preparaba el café en una cocina amplia y moderna. Lucas jugaba en la sala, rodeado de juguetes que antes solo había visto en comerciales de televisión. Gabriel, sentado a la mesa, leía tranquilamente un libro sobre medicina, su nuevo interés. Sonó el teléfono. Era Palmer, el abogado que ahora trabajaba directamente con Sofía en la Fundación Segundas Oportunidades. Buenos días, Sofía. El señor Armstrong confirmó la ceremonia para las 2 de la tarde. La prensa estará presente. ¿Están listos usted y los niños? Estaremos allí, respondió, sonriendo. Gabriel está especialmente ansioso. Cuando colgó, se volteó hacia su hijo mayor. ¿Nervioso? Gabriel negó con la cabeza. No, él se merece este momento. Sofía se sentó al lado de su hijo. En los últimos meses, había aprendido a aceptar el don especial de Gabriel. Las visiones, como ella las llamaba, continuaban sucediendo. Pequeñas orientaciones, intuiciones profundas, conocimientos que surgían de la nada. El niño había ayudado a varios pacientes de la fundación, aunque ningún caso tan dramático como el de Armstrong. Siempre supiste que volvería a caminar, ¿verdad?, preguntó Sofía. Supe que podía elegir caminar, corrigió Gabriel. Las elecciones son importantes. Sofía abrazó a su hijo. Cambiaste nuestras vidas. Nosotros cambiamos nuestras vidas, respondió Gabriel, sabio más allá de sus años. Y ahora podemos ayudar a otros a cambiar las suyas. Capítulo 10. La inauguración. El auditorio del Hospital Presbiteriano estaba lleno. Periodistas, médicos, pacientes y sus familias, todos reunidos para el lanzamiento oficial de la Fundación Segundas Oportunidades y la inauguración del nuevo ala de rehabilitación, financiada íntegramente por Robert Armstrong. Entre bastidores, Armstrong se ajustaba la corbata, usaba un bastón para apoyo, pero estaba de pie, firme. Los médicos llamaban a su recuperación sin precedentes y revolucionaria. Artículos científicos estaban siendo escritos sobre su caso. ¿Está listo?, preguntó Gabriel, entrando a la sala. Armstrong sonrió al ver al niño. Nunca pensé que estaría aquí, así, de pie, a punto de hacer algo que realmente importa. Siempre estuvo destinado a hacer cosas importantes, respondió Gabriel. Solo necesitaba encontrar las importantes de verdad. El billonario asintió, pensativo. ¿Sabes lo que descubrí en estos meses? Que hay otros como tú, personas con dones inexplicables, niños que ven más allá de las limitaciones que los adultos imponen al mundo. Hay muchos dones diferentes, concordó Gabriel. Algunos solo necesitan ser descubiertos. Armstrong miró por la cortina hacia la audiencia que esperaba. Entre ellos, ex empleados que había despedido injustamente y que ahora trabajaban en la fundación. El viejo jardinero que había pisado el césped, ahora gerente de los proyectos de jardinería terapéutica. Antiguos rivales de negocios que, sorprendidos por su transformación, se habían convertido en socios en causas humanitarias. Es hora, anunció un asistente. Armstrong respiró profundo. Vamos, Gabriel. Extendió la mano. Juntos, caminaron hacia el escenario el billonario que había reaprendido a caminar y el niño que había visto más allá de las apariencias. Cuando Armstrong subió al podio, sin silla de ruedas, usando solo el bastón para apoyo, la audiencia estalló en aplausos. Las cámaras dispararon, registrando el momento histórico. Buenas tardes, comenzó. Muchos de ustedes me conocieron como un hombre diferente, un hombre que medía valor en dólares y éxito en adquisiciones. Un hombre que, cuando perdió la capacidad de caminar, perdió también la capacidad de sentir. Hizo una pausa, mirando a Gabriel en la primera fila,
al lado de su madre y hermano. Entonces, hace 6 meses, recibí una visita inusual. Un niño de 8 años entró a mi oficina y dijo que podía curarme. Yo, por supuesto, me reí, ofrecí $1.000.000, seguro de que era otro intento de sacar ventaja de mi condición. Armstrong sonrió al recordar. Pero ese niño no quería mi dinero, quería algo mucho más valioso, quería recordarme quién era antes de olvidar, antes de permitir que la amargura endureciera mi corazón. La sala estaba en silencio absoluto. Lo que pasó ese día desafía explicaciones médicas. Mis médicos lo llaman milagro. Los científicos buscan teorías neurológicas complejas. Pero yo lo llamo un recordatorio de que a veces necesitamos mirar más allá de los diagnósticos, más allá de las probabilidades, más allá de las limitaciones que aceptamos como verdades absolutas. Armstrong señaló hacia la gran placa que sería descubierta, revelando el nombre del nuevo ala. Es con inmenso orgullo que inauguro hoy el ala Gabriel Morales de Rehabilitación Neurológica Avanzada, un espacio donde la ciencia encuentra la esperanza, donde los diagnósticos no son sentencias, y donde cada paciente será tratado no solo por sus limitaciones físicas, sino por su potencial humano completo. Mientras la placa era revelada, mostrando el nombre de Gabriel en letras doradas, Armstrong continuó: la Fundación Segundas Oportunidades nace hoy oficialmente, pero comenzó en el momento en que un niño me miró y dijo: ellos miran lo que se rompió, yo miro lo que aún puede responder. Esta será nuestra filosofía, este será nuestro compromiso. Los aplausos eran ensordecedores, lágrimas corrían por el rostro de muchos presentes, especialmente pacientes en sillas de ruedas que veían, por primera vez en mucho tiempo, una chispa de esperanza. Y para todos los que enfrentan diagnósticos difíciles, para aquellos a quienes les dijeron imposible, para familias luchando contra la pobreza en el Bronx o en cualquier lugar, nuestro mensaje es simple: puede haber un camino que la ciencia aún no ha mapeado, puede haber una fuerza que el dinero no compra, y siempre habrá esperanza mientras haya personas dispuestas a ver más allá de las limitaciones aparentes. Armstrong hizo un gesto para que Gabriel subiera al escenario. El niño, tímido pero sereno, se unió a él, bajo aplausos calurosos. Este niño me enseñó que la verdadera cura no estaba en mis piernas, sino en mi corazón. Y hoy, extiendo esa lección a todos ustedes, porque a veces, el mayor milagro no es volver a caminar, es recordar cómo sentir. Armstrong abrazó a Gabriel, un momento capturado por decenas de cámaras que estaría en las primeras páginas de los periódicos al día siguiente. El billonario y el niño, el poder de la riqueza y el poder de la fe, la ciencia y lo inexplicable, unidos en un abrazo que simbolizaba el puente entre mundos aparentemente distantes. Epílogo. El legado. 3 años después, el apartamento en Brooklyn se había convertido en un verdadero hogar. Fotos en las paredes mostraban momentos felices: Lucas ganando un campeonato de natación, Sofía recibiendo un premio por su trabajo en la fundación, Gabriel al lado de Armstrong en conferencias internacionales sobre tratamientos innovadores. Sofía terminaba de preparar un pastel cuando sonó el timbre. Abrió la puerta para encontrar a una mujer de mediana edad, rostro marcado por el cansancio y la preocupación, sosteniendo la mano de una niña de aproximadamente 6 años en una silla de ruedas. «Señora Morales», preguntó la mujer nerviosamente. «Mi nombre es Eleanor Jenkins. Esta es mi hija, Lily. Nos dijeron que su hijo podría». Sofía sonrió gentilmente. «Por favor, entre. Gabriel las está esperando». La mujer pareció sorprendida. «¿Cómo sabía que vendríamos? No pude conseguir una cita, solo aparecimos». «Gabriel tiene una manera de saber estas cosas», respondió Sofía, conduciéndolas a la sala. Gabriel, ahora de 11 años, estaba sentado junto a la ventana. Cuando las visitantes entraron, sonrió, como si encontrara viejas amigas. «Hola, Lily», saludó, acercándose a la niña en la silla de ruedas. «Te estaba esperando». La niña, tímida pero curiosa, miró al niño. «¿Puedes ayudarme a caminar otra vez?». Gabriel se arrodilló a su lado, mirándola a los ojos con la misma serenidad que había demostrado en la oficina de Armstrong años antes.
Voy a ayudarte a recordar que puedes, respondió simplemente. Eleanor miró a Sofía, confundida y esperanzada. Sofía solo asintió, reconociendo la misma escena que se había repetido decenas de veces en los últimos años. El comienzo de otra jornada, otra segunda oportunidad. Por la ventana abierta, el sonido de la ciudad entraba como una sinfonía distante. Mientras Gabriel conversaba suavemente con Lily, Sofía observaba, maravillada con él. Hijo que el destino le había dado, un niño que había transformado el dolor en propósito, que había visto posibilidades donde otros veían solo finales, y que continuaba, día tras día, recordándole al mundo que la mayor cura siempre comienza por dentro. Y en su oficina en la Fundación Segundas Oportunidades, Robert Armstrong caminaba sin bastón por primera vez, dictando los términos para otro centro de rehabilitación, otra esperanza para aquellos a quienes les habían dicho imposible. En su escritorio, una pequeña placa de bronce con las palabras que habían cambiado su vida: cúrame, te doy $1.000.000. Puede quedarse con el vuelto. Si esta historia tocó tu corazón, dale me gusta y compártela con alguien especial. Y comenta aquí abajo, desde donde nos estás viendo. Siempre es emocionante ver hasta dónde llegan nuestras historias.